Don Jorge no se ve, pero lo saludamos. No había visto los que estaban por Zoom. Ya, entonces vamos a escuchar a la abogada que viene en contra de los recursos. Muy bien, la escuchamos, abogada. Gracias, Su Señoría. Con la venia de Su Señoría Excelentísima, comparezco en representación del Programa de Derechos Humanos y vengo a solicitar que se confirme la sentencia dictada con fecha 22 de septiembre del año 2023 y con ello se rechace los recursos de casación en la forma y en el fondo presentado por las defensas de los condenados, y los argumentos que ahora pasaré a exponer. Como bien dio cuenta la relación de esta causa y también las alegaciones de las defensas, los recursos de casación, tanto en la forma como en el fondo, de todos los abogados defensores de los condenados son prácticamente idénticos. Es decir, exprimen las mismas causales y señalan los mismos antecedentes y tópicos dentro de sus presentaciones escritas y también lo hicieron en sus presentaciones orales. Por ese motivo, Su Señoría, para hacer un desarrollo menos extenso, me voy a referir a los tópicos de estas alegaciones de manera conjunta, eh, dado que se sustentan en lo mismo. Dicho esto, entonces, Su Señoría Excelentísima, quisiera partir señalando las alegaciones que han hecho las defensas respecto a que estaríamos en presencia de un delito que no es un delito de lesa humanidad. El principal argumento de las defensas al señalar que estamos en presencia de un delito que no es un delito de lesa humanidad es que supuestamente aquí hay un delito común. Es decir, un joven de 17 años que efectúa un hurto y que es llevado a la comisaría por esos hechos. Y que por tanto aquí no habría un móvil político ni relacionado con la dictadura civil y militar en la época. Esto, Su Señoría, es largamente desarrollado por el Tribunal de Primera Instancia en el considerando 42 de la sentencia, pero cabe indicar en primer lugar, y este tribunal lo sabe de sobra, que los delitos de lesa humanidad son aquellos atentados contra la población civil, que son sistemáticos y generalizados, y que no revierten necesariamente que esta persona o las víctimas tengan alguna participación política o que militen en algún partido político para ser parte de las víctimas de un delito de lesa humanidad. En ese sentido, entonces, el argumento de que por tratarse supuestamente de un delito común no podría haber un delito de lesa humanidad, hay que descartarlo. Y por lo demás, Su Señoría, también es sabido que durante la dictadura civil y militar, y ha conocido esta corte de causas así, hubo también dentro de los ataques generalizados a población que no era bien deseada en la sociedad. Es decir, también fue una oportunidad para las fuerzas policiales y armadas para exterminar a grupos dentro de la sociedad que no eran deseados. No obstante, en el caso en concreto, la víctima de autos, el joven Quesada, sí participaba de temas políticos en la época. Así consta, por ejemplo, en la declaración de Fojas 1983 del testigo Weiss. Él indica que Marco Quesada repartía las invitaciones para las reuniones clandestinas que se efectuaban en el sector y que además fue una de las personas que contribuyó a la formación del Partido por la Democracia y que en ese sentido era un referente de izquierda en la época de los hechos. Por lo tanto, sí hay ciertos antecedentes que nos permiten sostener que aquí habría un móvil político en el homicidio de esta víctima. Ahora, respecto al delito propiamente tal, han querido dejar asentados las defensas de los condenados que estamos en presencia de un delito común, como si eso hubiese sido probado en algún momento. Aquí simplemente la víctima fue detenida por supuestamente haber hurtado en la panadería, pero acá en ningún caso llega a haber alguna instancia en la cual se pruebe que él realizó este delito. Tampoco se le vincula con el forcejeo de los candados del kiosco. Y en este contexto quisiera hacer referencia a la declaración de una testigo clave y que es la primera que nos empieza a hacer dudar de todo lo que pasó en esta época y que nos hace pensar que existe aquí una puesta en escena para poder configurar este supuesto suicidio. Y esta es la declaración de María Angélica Augsburger, quien declara Fojas 568 y 1748 del expediente. Ella era la dueña de la panadería en aquella época y ella declaró en Fiscalía Militar y se hizo referencia por las defensas a su declaración. Pero cuando ella declara ante el ministro, a las Fojas que acabo de señalar, ella indica que en ningún momento ella había creído que podría haber sido la víctima de estos hechos la persona que cometió el ilícito. De hecho, ella indica, yo jamás le señalé a los carabineros que había sido Marcos Quesada. Por el contrario, yo tenía una buena opinión de él,
Él además, indica la testigo, no tiene acceso a la panadería, al sector donde se comercializan los productos, sino que él trabajaba directamente en la fábrica, que estaba conectada con el área de ventas. También señala que en el parte policial supuestamente consta un monto específico que se roba de dinero, pero ella señala que jamás dejaba un monto tan elevado en la caja, por lo tanto tampoco es coincidente el monto que se declara hurtado con lo que efectivamente pudo haber habido ahí, ya que ella dejaba montos muy bajos. También indica que no sabe de ningún altercado anterior que haya tenido la víctima con algún otro compañero y que por tanto todo aquello que se señala en su supuesta declaración ante la Fiscalía Militar no es cierto. Al respecto indica que efectivamente declara ante la Fiscalía Militar que le toma la declaración un oficial, pero que luego este oficial se levanta y se ausenta por varios minutos para luego regresar y hacerle firmar un documento, el cual no le lee y que ella tampoco lee, y que por tanto nunca supo que su declaración supuestamente inculpaba a ella a Marcos Quesada. Eso, su señoría, es el primer indicio de que aquí hay una especie de puesta en escena para poder ocultar lo que realmente ocurrió y que es por lo cual ha condenado el ministro instructor. Ahora, otra de las cosas que reclamaron las defensas en sus alegaciones tiene relación con, con los informes médicos, específicamente con el del legista Wolfgang Reuter y después con los señalados por la PDI y por el Servicio Médico Legal. Para poder hacer referencia a esto, su señoría, primero quisiera indicar que consta a hoja 185 el libro de novedades. Y en el libro de novedades no existe en ningún caso ningún antecedente respecto a que la víctima haya ingresado con alguna... Abogada, disculpe que la interrumpe, no hay apelaciones. Lo sé, su señoría. Vámonos a los recursos. Por supuesto, lo que pasa es que ellos alegan la causal 7 de falta de prueba. O sea, me estoy refiriendo a todo lo que ellos reclamaron como falta de prueba para indicar que la prueba sí está y es correcta. Dicho eso, entonces, su señoría, Muy bien. al punto. Las defensas indicaron que los informes médicos no daban cuenta de que supuestamente la víctima había sido asesinada, sino que había contradicciones. Y en este sentido, su señoría, el libro de novedades de foja 185 indica que la víctima ingresa a esta comisaría sin ninguna lesión en su cuerpo, sin ninguna lesión que haya sido visible y que haya podido quedar registrada. Y para poder comprobar esto mismo, se solicitó un informe al Servicio Médico Legal a la legista Nubilar Riquelme, que consta en hoja 1870, donde ella señala que si hubiesen existido estas lesiones, sí se hubiesen visto, sí hubiesen sido visibles y tendría que haber quedado registro de ellas en el libro de novedades necesariamente. Además, el dueño del kiosco, a hoja 147, indica que los cables estaban forrados, por lo tanto tampoco podría habérselo imputado que el joven Quesada, si es que efectivamente hubiese sido él, en los cortos. Dicho esto, entonces, su señoría, el primer informe, que es el del señor Wolfgang Reuter, es el único informe en el cual se revisa propiamente tal el cuerpo de la víctima. Los demás informes que son posteriores en ningún caso ven el cuerpo y lo que hacen, de hecho, es concluir en relación al informe del primer legista. Es decir, ellos hacen un análisis en base al informe de Wolfgang Reuter. Ellos en ningún momento vuelven a ver el cuerpo. No obstante, y contrario a lo que señaló la última defensa, que indica que supuestamente el médico legista en alguna oportunidad indica posteriormente que al revisar las fotos podría él haber dicho que la muerte era por suicidio, jamás existe esa palabra en los informes del médico Wolfgang Reuter. Él jamás dice que podría haber habido un suicidio. Lo que sí señala es que podría haber habido, además de las lesiones de electricidad, un ahorcamiento. Y esto es lo mismo que dice el informe del 2013 de la PDI, que también tiene las mismas conclusiones en cuanto a señalar que hay electricidad que se le efectúa por terceros, que efectivamente este tipo de daños de electricidad impidieron que posteriormente él pudiese haberse colgado. Por lo tanto, su señoría, aquí no existe ninguna contradicción entre estos dos informes. Y ya el último informe, que es el del Servicio Médico Legal, tampoco señala una cuestión contraria, sino que simplemente indica que al ver las fotografías que se le exponen en el fondo, podría, esa sugerencia, podría haber sido una muerte suicida. Y cuando hace la ampliación, este mismo médico legista señala que también podría haber sido por participación de terceros, es decir, no niega la posibilidad de que hayan participado terceras personas, y el informe de la PDI y el informe del primer médico legista, que es el único que revisa el cuerpo,
concluyen absolutamente lo mismo, por lo que se satisfacen los requisitos del artículo 472 y no es correcta que la prueba en este punto sea débil. Por el contrario, la prueba es bastante contundente. Ahora, también criticaron las defensas respecto a la prueba, el valor probatorio de la declaración de Juan Maldonado, señalando que tampoco era una prueba suficiente, y al respecto hay que señalar que cuando declara Juan Maldonado, el tribunal le había dictado los autos de procesamiento, es decir, no es una declaración la que lleva al ministro a dictar recién el auto de procesamiento o a concluir lo que había pasado. Y había presunciones dentro del expediente que lo habían llevado a creer la responsabilidad de este grupo de carabineros. Entonces, ¿qué es lo que hace finalmente esta declaración? Lo que hace es darle mayor fuerza a lo que el ministro ya había investigado y había concluido. Y en ese sentido, también cuando se alega por parte de las defensas que en un primer momento a Foja 160 este testigo no dice nada y que supuestamente habría cambiado su declaración a Foja 1087, lo cierto es que no diga nada, sino que en primera instancia no cuenta todo lo que pasó porque indica que él tenía miedo debido a los hechos que habían ocurrido en dictadura y que posteriormente sí creía que podía declarar respecto a lo que efectivamente había sucedido. Y él indica que ve que la víctima escucha primero los gritos de dolor de la víctima, escucha que hay ruidos de corriente, ve después cómo estos carabineros llevan a la víctima hasta la celda y finalmente se encontraba, señala él, en un estado tal de inconsciencia que por lo tanto obviamente era imposible que él posteriormente se colgara. Cuando la víctima, cuando el testigo, declara, él no conoce el contenido del sumario, por lo tanto tampoco sabía que dentro de las investigaciones había un informe de autopsia que señalaba que la víctima había muerto por corriente eléctrica. Todo esto hace pensar al ministro instructor que hay una coherencia entre la declaración del testigo y los demás antecedentes dentro del expediente. Por ello es que esta declaración viene a afirmar lo que ya anteriormente se había señalado. Ahora, cabe indicar igualmente, su señoría, que se le hace un estudio médico, un informe de facultades mentales a este testigo, el que finalmente sale que se encuentra totalmente normal, es decir, en su estado, un estado de salud mental sano, por lo que no hay ninguna razón para poder creer que esté mintiendo o que hay algún móvil detrás que haga que él no diga la verdad respecto a lo que vio en aquella época. Y el mismo ministro en ese sentido señala que las condiciones propias del calabozo eran tan inhóspitas que hacía imposible también que esta víctima se colgara ella misma. Y así incluso constan en las declaraciones a Fojas 225 del fotógrafo, también a Fojas 1896 del mismo Carabinero Fernández, quien indica que cuando va a sacar el cuerpo, él se cae porque estaban muy altas las vigas, lo que además también hay que relacionar con la declaración del mayor Mauricio Catalán, que era quien estaba a cargo de la comisaría algunos días, porque él mismo señala que se turnaba con los oficiales, en este caso con el suboficial Adriasola, con que se turnaban en el control de esta comisaría. Justo el día que ocurrieron estos hechos, quien estaba a cargo era Adriasola, no era Catalán, pero él indica que donde estaba la celda era un lugar oscuro, no entraba prácticamente luz eléctrica, ni luz de afuera tampoco por el horario que ocurrieron estos hechos, además ya era de noche, porque recordemos que estamos en pleno invierno, y la luz desaparece aproximadamente a las 5:30 y la víctima, por la última vez que está con vida, ya a las 7 de la tarde para ser encontrada luego a las 7:30 ya fallecida. En el lugar había una tarima que supuestamente mueve la víctima, sin que nadie se percate del sonido y del movimiento, por tanto, de esta tarima, y se cuelga con un chaleco, pese a que indica el señor Mauricio Catalán, el mayor de la comisaría, que las vigas no tenían hoyos, sino que las vigas estaban en el techo y estaban clavadas las tejas, y los únicos orificios que habían eran los que se habían ido haciendo con el paso del tiempo, es decir, son orificios por roturas de la misma madera. Y ese contexto, entonces, su señoría Carabineros nos quiere hacer creer que la víctima, en solo menos de 30 minutos, es capaz de correr esta tarima, metiendo ruido, una tarima pesada, sin que nadie se dé cuenta, subirse a esta tarima y hacer un chaleco de lana pase por esos hoyos, que son unos hoyos que se hicieron por roturas y que están muy altos, en una celda que está absolutamente oscura. Es decir, tenía un superpoder probablemente la víctima de esta causa de poder ver en plena oscuridad los hoyitos que habían en esta teja con las vigas para poder pasar un chaleco y luego alcanzar incluso a colgarse.
Esto, su señoría, es respaldado también por la misma declaración de los carabineros, que está la declaración de Cádiz, que es uno de los condenados como cómplice, a Foja 140, quien señala que la víctima había sido vista aproximadamente a las 7, en la última ronda que se da a Edo, y que a las 7:30 es encontrado ya fallecido, colgado en esta celda. Ahora, su señoría, va a referir de manera muy somera a cada uno de los inculpados y a las alegaciones que hicieron respecto a su participación. La defensa de Adriasola dice que él no era responsable porque supuestamente no estaba en ese momento. Bien, ha quedado asentado que él era el que estaba a cargo de la comisaría ese día, también ha quedado asentado y los hechos no fueron en su oportunidad tampoco contradichos por las defensas respecto a que él efectúa el primer interrogatorio de esta víctima, y en ese sentido, incluso si él no hubiese estado posteriormente cuando la víctima es colgada, hago referencia a lo dicho por este excelentísimo tribunal en la causa 14.594-2019, donde desarrolla toda la idea de lo que son los autores inmediatos, y por qué incluso si supuestamente quisiéramos entender que él a las 5 de la tarde sale de la comisaría, igualmente es imposible que dentro de una institución altamente jerarquizada como es Carabineros, el resto de los funcionarios hiciesen cualquier cosa sin que él lo supiese o sin que él lo hubiese ordenado. Luego, su señoría, está la defensa de Fernández, que también indica que supuestamente él no participa en estos hechos y hace referencia a algunas cuestiones para descartarse. No obstante, está la declaración de Eric Vázquez, que también conformaba la comisión de alcoholes, que estaba con él, que acoja 1261, 1726 y otras, indica que cerca de las 6:40 de la tarde, él y su otro compañero, recordemos que esta comisión de alcoholes estaba conformada por 3 personas, son enviados a una especie de colación y que por tanto ellos se van de la comisaría, quedando Fernández escribiendo los partes policiales. A esto se suma además la declaración del testigo Pacheco, que lo identifica directamente como uno de los carabineros que llevó el carrito con esta víctima, con nuestra víctima inconsciente hasta la sede. También está la declaración de Cádiz, que es el carabinero condenado como cómplice, que indica que sí saben ellos que Fernández conocía a esta víctima, que vivían en calles paralelas, y en una declaración posterior de Fernández te reconoce que sí, que efectivamente él al menos ubicaba a la mamá de la víctima. Por lo tanto, su señoría, hay varios indicios dentro del expediente que permitieron al Tribunal de Primera Instancia y luego a la Corte de Apelaciones confirmar que efectivamente ellos sí efectuaron esta participación en calidad de autores. Luego están las alegaciones por complicidad, tanto de AEDO como de Cádiz, a las que hemos referido conjuntamente. Primero, cabe señalar que el señor Cádiz fue incluso sancionado por no haber realizado sus tareas de resguardar a los detenidos por este hecho puntual. Además, él mismo indica a FOJA 1098 que solo él y AEDO tenían las llaves de las celdas, de los calabozos. Por lo tanto, ellos eran los que tenían control dentro de lo que aquí ocurría. En ese mismo contexto está la declaración de Mauricio Catalán, que en la FOJA 1497 indica que es responsabilidad tanto del encargado del cuartel como de los cuarteleros en general respecto a lo que pasa con las personas que se encuentran detenidas, como es el caso de esta víctima. Por lo tanto, evidentemente, sí existe una responsabilidad por parte de ellos dos respecto de lo que ahí aconteció. Y en ese sentido no hay que perder de vista el foco de que ellos están siendo condenados como cómplices, no como autores. Por lo tanto, las exigencias que hacían las defensas de ambos en sus alegaciones no se satisfacen en este supuesto de complicidad, porque aquí no se les está inculpando de haber directamente realizado el acto que terminó con la muerte de la víctima, sino que el aporte que ellos hacen, y así lo ha señalado la doctrina, es un aporte que hace al autor su acción más rápida, más sencilla, más segura, que es justamente lo que ocurre cuando quienes están a cargo del calabozo dejan de protegerlo, dejan de custodiarlo, y por ende, aunque señala la doctrina, aunque este aporte incluso sea mínimo, si favorece y tiene cierto grado de peligrosidad, va a estar dentro de lo que se entiende como complicidad, porque además el artículo 16 que establece a los cómplices tiene una caracterización negativa, es decir, son cómplices los que no son autores, inductores, etc.
por lo que en opinión de esta parte se encuentran muy bien condenados por la participación que hubo en estos hechos. Ahora, su señoría, respecto a la alegación de la comunicabilidad de la alevosía que hicieron también las partes defensoras, simplemente voy a señalar que no existe ningún caso en esta Corte Suprema en que la Corte se haya referido a la comunicabilidad respecto de los pobres. Por el contrario, todas las causas que se han conocido de delitos de lesa humanidad se han condenado a los cómplices como cómplices de homicidio calificado. Así, por ejemplo, está la causa de Conferencia 1, la causa, incluso la misma causa de Lájara, que se hizo referencia a este voto, finalmente se calculó las penas en relación al homicidio calificado para los cómplices. Por lo tanto, es algo que jamás esta Corte Suprema ha cambiado y nos parecería que no es la oportunidad esta para entrar en un debate en el cual entendemos está sumamente superado. Y ahora, específicamente a lo que me pedía señor presidente, y que seré muy sucinta porque ya me refería a todos los puntos de prueba puntuales, que se dan cuenta de que efectivamente este hecho sucede como lo indica la Corte, el Tribunal de Primera Instancia y lo confirma la Corte de Temuco. Los recursos de casación están mal presentados, señor. Esto es así porque, en primer lugar, el recurso de casación en la forma se queja realmente de la sentencia de primera instancia, porque esta es confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco. Y este recurso no es preparado. En ningún momento hubo un recurso de casación formal con anterioridad respecto a la sentencia de primera instancia. Entonces, lo que hacen las defensas es tratar de señalar que supuestamente están atacando esta sentencia de Corte de Apelaciones cuando realmente están atacando la sentencia de primera instancia sin haber preparado el recurso. Por lo que ahí hay un defecto por el cual debe rechazarse. En segundo lugar, el alegar la causal 9, lo que están reclamando es supuestamente que no se cumple con lo establecido en el artículo 500. Pero esta no es una sentencia de las que modifica o revoca. Por lo tanto, los requisitos específicos del artículo 500 tampoco se van a tener que cumplir de esa manera que establece nuestro código al dictarse la sentencia por parte de la Corte de Apelaciones de Temuco. La Corte está bien, la Corte, al confirmar, hace suyas todas las alegaciones de, o sea, todos los argumentos del Tribunal de Primera Instancia y, por tanto, podrían eventualmente los recurrentes no están conformes con las argumentaciones ahí presentadas, pero objetivamente, que es lo que ha señalado esta Corte, no hay ningún hierro del derecho que permita una nulidad. Si están los argumentos, estos existen, y si a las defensas los argumentos no les satisfacen, esa es otra cosa. Y no es, por tanto, algo que deba conocerse a través de este recurso de casación en la forma. Ahora, respecto a los recursos de casación en el fondo, aquí pasa algo bastante curioso, y es que la presentación escrita que hace el abogado Schneider específicamente, él reconoce que ante este excelentísimo tribunal no se puede venir a hacer solicitudes subsidiarias. De hecho, lo desarrolla latamente, indica, sabemos que ante la Corte Suprema no podemos ir a pedir cuestiones subsidiarias. Sin embargo, lo vamos a pedir igual. Eso es lo que uno entiende si lee el recurso de casación en el fondo que presenta estas defensas. Y en los mismos términos lo hace, claro, sin hacer este preámbulo, la otra defensa. Por lo tanto, en este caso, su señoría, y como también lo dijeron incluso en sus alegatos, están pidiendo subsidiariamente dos cosas, lo que ya sabemos que no se puede, la jurisprudencia, y no la voy a nombrar porque siempre que vengo la nombro, pero es tanta que finalmente este tribunal lo ha hecho tantas veces que entendemos que no se puede pedir cuestiones que son subsidiarias y menos contradictorias. Acá no solamente solicitan, por un lado, que se absuelva a sus representados porque supuestamente son inocentes. Y ahí todos los puntos de prueba a los que ya me referí. Es decir, si hay prueba, no hay cómo absolver. Sino que además dice, bueno, si ellos no fueran entonces inocentes, debo solicitar también la causal del número 2, porque supuestamente aquí estamos ante un homicidio simple, y como es un homicidio simple, ya está prescrito, no hay un delito de lesa humanidad. Ya señalé también porque si es un delito de lesa humanidad, y porque entonces tampoco estaría prescrito. Pero el punto central en esta alegación, su señoría, es que ambas causales son no solo subsidiarias, sino que son totalmente incompatibles y, por lo tanto, haciendo eco de la abundante jurisprudencia de esta excelentísima Corte Suprema, no hay ninguna manera de poder acoger tampoco los recursos de casación en el fondo presentados por las defensas de los condenados. Y solamente, su señoría, en último término, indicar que respecto a la elevación de la prescripción y la media de prescripción, entendemos que desde el caso Vega González y otro versus Chile, eso es algo que ya está totalmente superado, además de que la jurisprudencia de este máximo tribunal ha sido constante en indicar que aquello no aplica. Por ello, su señoría, porque
existía prueba abundante que sí permite sostener que aquí hubo un homicidio y una puesta de escena para poder sostener que supuestamente fue un suicidio. Y además que los recursos de casación están mal presentados en cuanto no se justifica el hierro del derecho que se alega, que además hay subsidiariedad e incompatibilidad entre ellos, es que vengo a solicitar entonces que se rechacen los recursos presentados y se confirme la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco el 22 de septiembre del año 2023. Es todo en cuanto puedo alegar. Muchas gracias. Gracias a usted, abogada. Puede alegar, don Francisco, teniendo presente lo manifestado por su antecesora. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia y la de esta sala excelentísima, yo vengo en alegar por doña Nélida Yáñez Bustos, que es la madre de la víctima, don Juan Vicente Yáñez Aedo, padrastro, y su hermano, don Jorge Absalón Quesada Yáñez, que en ese momento tenía 15 años y con quien se llevaban por 2 años de diferencia. Señoría, esta parte viene a pedir respetuosamente que sean rechazados los recursos de casación en la forma y el fondo, declarando que la sentencia de la Ilustrísima Corte de Temuco del 22 de septiembre del año 2023 no es nula y voy a tomar lo que ha sido solicitado por la sala, voy a reducir mis alegaciones en tanto cuanto ya mi colega ha abordado bastantes de los puntos y voy a estructurar mi recurso siguiendo 4 partes. Lo primero, voy a decir por qué estos hechos son un crimen de lesa humanidad, procurando no repetir argumentos. Voy a referirme también a un aspecto de los informes del Servicio Médico Legal que no fue tratado. Voy a abordar el por qué la ley 20.357 en caso alguno puede ser más beneficiosa y finalmente voy a hacer un somero análisis de los recursos, considerando tanto lo dicho anteriormente por mi estimada colega, como también porque los recursos de los acusados Cádiz, Adriasola y Fernández son básicamente el mismo recurso, lo cual me permitirá desde luego poder ajustarme bien al tiempo. Señoría, si yo tuviera que darle un hilo conductor a los recursos que hacen alegaciones alternativas, subsidiarias o contradictorias, no puedo dejar de recordar una frase que se atribuye al presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Si no puedes convencerlos, confúndelos. Y eso la verdad es lo que hemos visto, porque cuesta, cuesta poder ordenarse en el orden de qué es lo que debo empezar a responder primero. Porque escuchamos muchas cosas que no son ciertas, que no se apegan al expediente, así que voy al primer punto. Los hechos como crimen de lesa humanidad, este no es un procedimiento policial común, es la muerte de un menor de edad en custodia. Em, Hay muchos antecedentes, algunos ya fueron reseñados, de que fue ingresado a una dependencia destinada al entretenimiento de funcionarios. Existe un testigo que ha declarado múltiples veces, el señor Maldonado Pacheco. Hay también 6 carabineros por lo menos que declararon que la posición de la cabeza de la víctima era extraña para un ahorcamiento, que normalmente las víctimas quedan con el mentón mirando hacia el cuerpo. No se explica de dónde sale la chomba. Su madre, doña Nélida Busto, en Fojas 219, dice que no la reconoce. Y lo más importante, una de las cosas que a mí me parece que debe destacarse es la versión de crear un robo. El parte policial es lo único, el parte policial 176 es lo único que señala que habría un robo y solo figuran los dichos de los carabineros. Este parte sí es útil porque indica que el detenido no tenía lesiones. Ya mi colega señaló que la dueña de la panadería dijo que nunca lo inculpó, nunca ni siquiera manifestó sospechas y que solo describía a Marcos Quesada como un joven alegre y bueno para las travesuras. Fojas 568-69. Se dijo también que la víctima no era política y habían diversos medios de prueba, incluyendo el informe RETIC, pero además hay conocida jurisprudencia que trata casos de asesinatos de menores de edad, por ejemplo, el rol 34.156-2015, víctima Orlando Ponce Quesada, o el rol 22.962-19, sustracción de menores de Víctor Maldonado Núñez, esto con resultado de muerte. Entonces, no es necesario que una víctima tenga militancia política o que sea mayor de edad. En segundo lugar, casos de muerte en custodia. Esta excelentísima corte también ha conocido el caso Martín Miranda Aguilar, una persona que llegó a la comisaría en estado de ebriedad, rol 153.634-2023, o el caso de José Renato Lascano Campos, recientemente resuelto, el rol 153.000, el rol 69154. Eh,
ahí rectifico porque hay un, no, ahí rectifico porque el rol, ahí me equivoqué. Pero bueno, voy a lo central. Hay un caso de impunidad estatal. En este caso, si bien se arguyó que el juez militar, digo, perdón, que llegó un juez del crimen rápidamente, antes de un mes, la Fiscalía Militar se hace cargo de la causa, y el hecho de que esto haya podido comenzar como un procedimiento policial común tampoco permite excluir un delito de lesa humanidad. Señoría, tenemos casos como el homicidio de Hugo Barrientos Añasco, el rol 94.858-2016, y por lo mismo, señoría, el ministro Mesa absuelve a los agentes que participaron en la detención. Señoría, voy ahora a algunos puntos de los informes médicos. El informe en particular del 2016, que no tiene a la vista el cuerpo, una de las cosas que dice, y le pido permiso para leer un punto. Muy bien, abogado. Eh, Perfecto, señoría. Puede Dice, leer. perfecto. La letra D de las conclusiones dice, la presencia de lesiones de etiología presuntamente eléctrica en las manos no significa un impedimento físico de la víctima para realizar por sí solo las maniobras conducentes a un ahorcamiento. Cierro la lectura. Señoría, si bien se ha tratado de decir que esto muestra que la víctima se suicidó, eh, lo único que hace el informe es decir que la víctima, que no hay antecedentes para pensar que no quería moverse, pero aquí hay que recordar por qué movemos las manos, y esto es por una interacción de músculos, tendones, ligamentos, y aquí no consta fractura de huesos, corte de tendón, sección de ligamento. Por lo tanto, el hecho que se diga que la víctima podía haber movido sus manos, aunque eso hubiera significado un dolor excruciante, en ningún caso puede tener el valor absolutorio que se trata de decir. Y aún más, hay diversos testimonios que señalan de los propios carabineros, el parte policial, el libro de novedades, que la víctima no llegó con daño. El carabinero Claudio Contreras Valencia, Foja 1259, el vigilante exterior José Manríquez Toledo, también el aprensor Erwin Ormazábal Aedo, que lo dice por lo menos en 3 declaraciones, Foja 691, 1639 siguientes. Entonces, hay claridad en que la víctima no llega con lesiones, así como si hubiera abierto algún cierre eléctrico para supuestamente robar la tienda, y esta versión solamente la empiezan a utilizar cuando el doctor Wolfgang Reuter da cuenta de las lesiones por electricidad, que también es observada por el padrastro de la víctima cuando él tiene a la vista el cuerpo, que tiene los dedos literalmente de color negro. Voy al punto de la ley 20.357 como una norma más beneficiosa porque es un argumento que yo encontré bastante curioso. Primero, esa ley tiene un artículo 44 que dice que solo rige al futuro, pero además, en este caso, o sea, lo que me están diciendo es que la norma de la ley 20.357 sería más beneficiosa que el homicidio calificado. De acuerdo al considerando 48 del fallo del ministro Mesa, el homicidio calificado, a la época de los hechos, tenía una pena que va entre el presidio mayor en su grado medio al perpetuo. Y la ley 20.357, en sus artículos 1 y 4, el 1 es el elemento de contexto, el 4 es la figura, es el acto inhumano en particular, nos dice que la conducta que se sanciona es el que mate a otro, concurriendo las circunstancias del artículo 1, y la pena es la misma, presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo. Es decir, me están diciendo que es más beneficiosa una conducta que no requiere de alevosía. Por lo tanto, al igual que lo que hemos dicho anteriormente, estas son simplemente defensas que buscan de alguna manera confundir, de alguna manera echar mano a cualquier alegación, porque no es verdad ni siquiera que la ley 20.357 sea más beneficiosa. Si uno les aplica esta ley, no es necesaria la alevosía, y de hecho la alevosía podría servir para compensar racionalmente las atenuantes. ¿Me podrán decir si el crimen de si el homicidio simple satisface el delito de lesa humanidad? Y la verdad es que sí. El Estatuto de Roma, artículo 7.1a, nos habla de asesinato, pero los elementos de los crímenes, que son aplicables por el artículo 9.21.1a, nos señalan que la conducta es simplemente haber dado muerte o causado la muerte a una o más personas. El Estatuto de Roma no requiere un homicidio agravado para constituir delito de lesa humanidad. Y esto y aquí termino esta parte porque algunas personas han querido leer en la figura de asesinato el homicidio calificado. Pero, señoría, lo cierto es que el primero, no hay ningún argumento para pensar que la versión española del Estatuto del Tribunal de Nuremberg siguió el derecho español.
para la época de la creación de Naciones Unidas, España no era parte. Y en segundo lugar, señoría, hay una interpretación auténtica que se ha hecho por los tribunales penales internacionales para descartar que el asesinato sea un homicidio agravado en los estatutos del Tribunal Penal Internacional y el Estatuto de Roma en su versión francesa. El Estatuto de Nuremberg en francés hablaba de asesinato, pero el Estatuto de Roma, ahora, hoy en francés, habla de meurtre, que es el homicidio puro y simple. Es decir, ni el derecho penal internacional convencional ni consuetudinario exigen otro tipo de delito. Por lo tanto, si yo aplico la ley 20.357, en estas circunstancias estaría aplicando una pena más grave. ¿Sí? Así que eso solamente, entonces volvería irrelevante la discusión de la alevosía y solo les puede agravar a ellos la pena. Entonces, ni por hechos ni por derecho los recursos están bien construidos. Hay errores por todos lados. Voy rápidamente a los recursos eh, y voy a decir cosas que mi colega no mencionó, así para no repetir. Primero, respecto del recurso de casación en la forma presentado por la defensa letrada del señor Aedo Leiva, el recurso no solo faltó prepararlo, que eso ya está dicho, sino que también se invoca el 541 número 9 en relación no al artículo 500, sino al 170 número 4 del CPC. Además, el presupuesto lógico del 546, ahora en el fondo, es que sí existió un delito. Por lo tanto, el recurso ya solamente por motivos formales debiera ser rechazado. Y además, señoría, el recurso de casación en el fondo señala como reguladoras de la prueba diversas disposiciones del código que vuestra señoría excelentísima ha señalado reiteradamente que no tienen tal carácter. Artículos 109, 110, 111, 481, 482, el 488 in totum, el 556 bis. Y el segundo grupo de recursos, es decir, estos tres recursos que tienen una construcción prácticamente idénticas, en primer lugar, no es realmente una casación en la forma, es un recurso de apelación. Se dice que no existirían fundamentos y sin embargo trata 37 páginas para abordar los fundamentos inexistentes. En segundo lugar, señorías, estos recursos comparten la idea de que la ley 20.357 es más beneficiosa, pero el artículo 4 y 1 nos permiten dar cuenta que no es así, tal como hemos explicado. Y también, señoría, por último, acá en la invocación de normas reguladoras de la prueba se invocan artículos que no tienen tal carácter, 556 bis, el 472, 473, y además de todo plantea expresamente en sus páginas 42 a 44 causales subsidiarias, pidiendo desde la absolución, rebaja de pena, aplicación de pena sustitutiva y por lo tanto no es labor del Tribunal de Casación el considerar estos argumentos, no es lugar del Tribunal de Casación completar los problemas del recurso cuando ya se ha garantizado el derecho del artículo 8 de la Convención Americana, que es la doble instancia. Ya hubo dos tribunales letrados que resolvieron en cuanto a los aspectos de hecho y derecho, y por lo tanto lo único que cabe es el rechazo de todos y cada uno de los recursos para que, rechazando los mismos, se declare que la sentencia de segundo grado de la Ilustrísima Corte de Temuco no es nula. Y ahí, señoría, termino mis alegaciones habiéndome ajustado al tiempo según mi reloj, pero además no habiendo repetido lo señalado por mi colega. Abogado, muchas gracias. Abogado que está el turno azul. Se pone término a la audiencia, la causa que han estado de acuerdo y la que se ha notificado en su oportunidad. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, colegas. Muy Hasta buenas tardes, luego. colegas. Hasta luego.